Continuando con semiología endocrinológica, ya en la tercera parte, vamos a ver ahora patologías de la hipófisis. Solamente nos vamos a hacer cargo de acromegalia y diabetes mellitus. La hipófisis, ustedes ya conocen la anatomía, está la neurohipófisis y la adenohipófisis. Las hormonas adenohipofisiarias son la LH, luteinizante, la folículo estimulante, la ACTH, corticotrofina, la tirotrofina, hormona de crecimiento, y la prolactina. Y las hormonas neurohipofisiarias, oxitocina y antidiurética. Aquí las tenemos. Dentro de la fisiología normal, ¿cómo funciona la hipófisis, ¿sí?, en relación al hipotálamo? Bueno, desde el hipotálamo se secretan hormonas liberadoras hacia la adenohipófisis, ¿sí?, ACTH, folículo estimulante, luteinizante, TSH, prolactina, ¿sí?, y en la neurohipófisis, antidiurética y oxitocina. Si tenemos el eje alterado, ¿sí?, es decir, hay una alteración en el tallo hipofisiario, ¿sí?, todas las hormonas adenohipofisiarias van a caer, ¿sí?, la hormona de crecimiento, la liberadora de hormona de crecimiento, la luteinizante, la FSH, la tirotrofina y la CTH, pero la prolactina se va a elevar, dado que la dopamina inhibe la producción de prolactina, y al no pasar dopamina del hipotálamo a la adenohipófisis hay aumento de prolactina. Es por eso que uno de los principales signos y síntomas de lesión del tallo pituitario es la hiperprolactinemia con ginecomastia y a veces galactorrea. Entonces, síndromes tumorales. Los tumores hipofisiarios pueden o no ser funcionales. Si son funcionales, secretan alguna hormona, tendremos los signos y síntomas de la hormona que secretan. Pero si no son funcionales, pueden actuar como masas ocupantes de espacio dando síntomas neurológicos, o pueden dar síntomas endocrinológicos si alteran el tallo pituitario. Dentro de los síntomas neurológicos, cefaleas, alteraciones visuales, sobre todo hemianopsias heterónimas bitemporales, parálisis de los oculomotores, vértigos, vómitos, convulsiones y un síndrome de hipertensión endocraniana. Dentro de las alteraciones endocrinológicas, hipogonadismos, amenorrea, esterilidad, galactorrea es muy frecuente, diabetes insípida si tengo deficiencia de vasopresina, ¿sí?, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo. Todo va a depender de qué eje se altere. Entonces, un paciente con tumor hipofisiario, lo primero que vamos a ver es hemianopsia, cefalea y síndrome de hipertensión endocraniana. Eventualmente ginecomastia y galactorrea, ¿sí?, impotencia sexual, amenorrea si es mujer. Aquí tenemos un tumor hipofisiario, ¿sí?, y una hipófisis normal. Vamos a ver acromegalia. Es un cuadro clínico que resulta de la exposición prolongada, ¿sí?, a la hormona de crecimiento, generalmente por tumor hipofisiario que secreta hormona liberadora de crecimiento. Estos pacientes con acromegalio van a tener crecimiento de las zonas acras distales, entonces deformidad de las extremidades, prognatismo, ¿sí?, dolores articulares, visceromegalia, esplenomegalia, hepatomegalia, cardiomegalia, ¿sí?, macroglosia, diabetes, cefaleas por el síndrome de hipertensión endocraniana que puede generar el tumor, hemianopsias, rinorrea, es muy común la galactorrea, amenorrea e impotencia sexual. Estos pacientes, ¿sí?, no solo tienen un problema en términos de lo que semiológicamente puede verse, sino que al tener, ¿sí?, hipertrofia cardíaca, es muy común la hipertensión, muy común las valvulopatías y la insuficiencia cardíaca.
¿sí? Suelen tener hipertensión severa y de difícil manejo. Entonces, las hemianopsias, cefaleas, piel grasosa, facie simiana, ¿sí? Aumento, ¿sí? del maxilar inferior, prominencia del arco supraciliar y de los cigomáticos, aumento del tamaño de manos y pies, y vuelvo a repetir, es muy común, ¿sí? La falla cardíaca y la hipertensión de difícil manejo. Entonces, la fascia está simiana, cefalea, alteración visual, el prognatismo y la macroglosia, ¿sí? Piel grasa, amenorrea, visceromegalia, hepatoesplenomegalia y cardiomegalia son muy frecuentes. Aquí podemos ver comparación el tamaño de mano y pie de un paciente con acromegalia versus un paciente normal, ¿sí? Al igual que la macroglosia y la retracción de encías. Aquí podemos ver la fascia simiana con aumento, ¿sí? De los arcos supraciliares, de los cigomáticos y del maxilar inferior, la macroglosia y el aumento de tamaño de manos y pies en comparación a la del explorador. Bueno, vamos a ver un poco de diabetes mellitus. La diabetes es un grupo de trastornos metabólicos del metabolismo, valga la redundancia, de los hidratos de carbono, en donde la glucosa se subutiliza como fuente de energía y se produce un exceso debido a gluconeogénesis, glucogenólisis inadecuadas, y esto da lugar a hiperglucemia. Los criterios diagnósticos han ido cambiando con el tiempo. Hoy podemos hacer diagnósticos de diabetes de varias formas, ¿sí? Con hemoglobina glicosilada, ¿sí? Mayor a 6.5, con glucemia en ayuno, con 8 horas de ayuno, igual a mayor a 126 en 2 oportunidades diferentes, ¿sí? Con prueba de tolerancia a la glucosa oral, luego de 75 gramos de glucosa a las 2 horas con una glucemia mayor a 200, o una glucemia al azar mayor a 200. Con cualquiera de estas circunstancias hago diagnósticos de diabetes. La clasificación también ha ido cambiando. Tenemos la diabetes tipo 1, la 2, diabetes gestacional, lo que llamamos otros tipos de diabetes por factores genéticos, pancreáticos o medicamentos. La Organización Mundial de la Salud en el 2021 modificó la clasificación. Hay múltiples clasificaciones de diferentes escuelas, pero aquí la clasifica en la clásica tipo 1, tipo 2, ¿sí? Otros tipos de diabetes, hiperglucemia detectada en el embarazo o diabetes gestacional, diabetes sin clasificar, diabetes inmunomediada del adulto, ¿sí? Y la diabetes tipo 2 con tendencia a cetosis, de la cual ya vamos a hablar. O sea que es un poco más complejo que solo tipo 1 y tipo 2. Por ahora, en semiología, debemos conocer las características básicas del paciente diabético. El paciente tipo 1 es un paciente que suele tener menos de 30 años, que comienza en forma aguda, muy sintomática, suele hacerse el diagnóstico en la fase de descompensación, hay pérdida de peso, son delgados y pueden hacer cetoacidosis y son pacientes insulinopénicos, por lo que van a necesitar insulina como tratamiento. El tipo 2 es un paciente que suele ser adulto, el diagnóstico suele ser casual porque no suelen tener síntomas hasta estadios prolongados, suelen tender al sobrepeso, hay antecedentes familiares, difícilmente hagan cetoacidosis diabética y en principio no necesitarían insulina. Estos pacientes tienen insulinoresistencia o algún tipo de déficit de insulina, pero al menos en etapas iniciales no necesitarían insulina. Vamos a ver, ¿sí?, algunos criterios diagnósticos de los cuales ya hablamos, pero cómo hacemos diagnósticos de diabetes en pacientes no embarazados. Para las embarazadas es diferente.
Una posibilidad es con hemoglobina glicosilada. Esto se puede hacer o se puede usar como diagnóstico desde hace poco tiempo porque los métodos ya han sido certificados y estandarizados. Faltaba estandarización de estos métodos para que pueda ser usado como elemento diagnóstico. Hoy, con una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5, podemos hacer diagnóstico de diabetes. Otra opción es glucosa plasmática en ayunas, igual a mayor a 126, con un ayuno al menos de 8 horas. Prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿sí? Se le da al paciente 75 gramos diluido en 300 mililitros de agua acidulada, la diluimos con un poco de limón para que no sea desagradablemente dulce, ¿sí? Y le pedimos que tome esto a las 2 horas. Se hace una glucemia basal y glucemia a las 2 horas. Si a las 2 horas es igual o mayor a 200, tiene diagnóstico de diabetes, ¿sí? Ahora, si una persona tiene síntomas de diabetes, ¿sí?, con una glucemia al azar igual o mayor a 200, también hago diagnóstico. Para confirmar, ¿sí?, se requiere una segunda toma, ya sea, ¿sí?, de hemoglobina glicosilada, de glucosa en ayunas o de glucemia al azar. Pero uno puede decir que un paciente es diabético, pero debe después confirmarlo. Así que para la confirmación serían 2 muestras de glucemia plasmática en ayunas o hemoglobina glicosilada y una muestra en ayunas. Vamos a hablar brevemente de los tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 dijimos que es más frecuente en jóvenes, habitualmente son menores a 30-35 años, suelen ser delgados con un índice de masa corporal menor a 25 y hay pérdida de peso involuntaria. Suelen tender a hacer cetoacidosis diabéticas con glucemia plasmática mayor a 360, ¿sí? Y estos pacientes hay que dosar diferentes anticuerpos. Suele ser diabetes de tipo poligénica, es decir, hay múltiples tipos de anticuerpos presentes, ¿sí?, que hay que dosar para terminar el diagnóstico de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 suele presentarse en el adulto, ¿sí?, mayor a 35 años. En estos pacientes suele pasar desapercibida muchos años hasta que se hace el diagnóstico, y se puede hacer el diagnóstico ya sea en un examen prelaboral de rutina, ¿sí?, o en un chequeo, ¿sí? Se puede hacer con hemoglobina glicosilada, se puede hacer con glucemia en ayunas o se puede hacer con un test de tolerancia a la glucosa oral. Estos pacientes suelen tener sobrepeso, representan el 90% de los diabéticos tipo 2, y suelen tener complicaciones crónicas por la demora hasta hacerse el diagnóstico por ser poco sintomáticas. Otros tipos de diabetes, donde según las clasificaciones que vimos, incluye cuando hay, por ejemplo, una pancreatitis crónica con pérdida de islotes pancreáticos. Estos pacientes pueden tener alteración de la secreción endocrina y exócrina del páncreas, por lo que se recomienda hacer control cada 6 meses porque pueden desarrollar diabetes. No es una patología frecuente. La fibrosis quística la suelen ver más los pediatras, es una enfermedad de la secreción, ¿sí?, exócrina del páncreas que puede evolucionar a la diabetes, ¿sí? Así que, pero esto lo suelen seguir los pediatras. Y la diabetes post-trasplante, en los pacientes con trasplante pancreático o renopancreático, ¿sí?, la prueba de tolerancia a la glucosa oral es la que se prefiere para hacer diagnóstico. ¿Qué son las diabetes monogénicas o diabetes tipo MODY? Bueno, dijimos que las diabetes tipo 1 son poligénicas. Hay varios factores ambientales, autoinmunes, destrucción de células B del páncreas y lleva al déficit de insulina, ¿sí? La diabetes tipo 2 también es poligénica, tiene una carga genética y hay factores ambientales como obesidad
y me llevó a la diabetes por resistencia a la insulina. Las diabetes tipo MODY son diabetes monogénicas, donde hay alteración de un gen, ¿sí? Donde no se produce, ¿sí?, insulina. Hay varios tipos de MODY. Hay diabetes tipo neonatal, que se da en los 6 primeros meses de vida, ¿sí? Y hay diabetes en los jóvenes que se presentan en forma atípica. Las MODY son patrimonio de los especialistas en diabetes, representan el 2% de las diabetes, ¿sí? Entonces recuerden, tenemos las MODY en etapa neonatal y las MODY del adolescente y del adulto. Vuelvo a repetirle, estos ya son patrimonio del especialista. Se deben, ¿sí?, a defectos monogéneos de los genes de una secuencia de ADN que hace alterar la funcionalidad de las células beta. Se caracterizan por un defecto primario de la secreción de insulina con valores de glucemia inadecuados, ¿sí?, sin alteración de la acción de la insulina. Es decir, la insulina funciona, pero hay poca o no hay, ¿sí? No suelen hacer cetoacidosis diabética. Es un tipo de diabetes que no hace cetoacidosis, suele iniciarse en menores de 25 años, no suelen ser obesos. Inicialmente no necesitan insulina porque hay algo de secreción de insulina, habitualmente en los 5 primeros años, pero progresivamente van evolucionando, ¿sí?, hacia la necesidad de la insulina. Comprenden el 2% de los casos de diabetes, ¿sí?, y con frecuencia, ¿sí?, se diagnostican como tipo 1 o como tipo 2 en forma errónea, ¿sí? Hay un patrón de herencia autosómica dominante. Les vuelvo a repetir, por eso es importante que a estos pacientes los vea el especialista. Los criterios diagnósticos para la diabetes tipo MODY, ¿sí?, diabetes en por lo menos 2 o 3 generaciones de individuos con edad inferior a 25 años, ¿sí?, en 2 o 3 miembros de la familia que no generaron cetoacidosis, ¿sí?, que inicialmente no necesitan insulina, ¿sí?, o se detectan concentraciones de péptido C en sangre relativamente normal, tienen marcadores de autoinmunidad negativo, y se debe sospechar este diagnóstico en casos de hiperglucemia sostenida en personas jóvenes sin obesidad, con historia de diabetes en generaciones previas, ¿sí?, por de autoinmunidad antipancreática y con HLA, con antígenos antileucocitarios humanos que no son compatibles con diabetes tipo 1. ¿Qué pasa con la diabetes inmunomediada del adulto? El ex síndrome LADA, ¿sí?, o la diabetes latente. Actualmente se eliminó el término LADA, aunque por ahí lo seguimos usando, y hoy la llamamos diabetes inmunomediada del adulto. Es un tipo de diabetes que se presenta por destrucción de las células beta del páncreas en personas adultos. Tienen historia de autoinmunidad, ¿sí?, lenta y progresiva, ¿sí?, con daño de las células beta, por lo que van a ser adultos, pero que van a necesitar insulina. Entonces estos pacientes tienen un proceso patológico similar al diabetes tipo 1, ¿sí?, pero por susceptibilidad genética, en presencia de autoanticuerpos que terminan disminuyendo en forma progresiva la secreción de insulina, terminan con insulinopenia y terminan necesitando insulina. Sin embargo, no parecen diabetes tipo 1 porque son personas adultas, ¿sí? Entonces, algunos autores dividieron la diabetes tipo 1 del joven, la diabetes tipo 2 del adulto. La 1 necesita insulina, la 2 no necesita insulina, y a estos le llamaron diabetes 1,5. Bueno, hoy esos términos han caído en desuso y hoy le llamamos diabetes inmunomediada del adulto, ¿sí? Es un tipo de diabetes tipo 1 que se desarrolla lentamente, aproximadamente cerca de los 40 años, se desconoce bien la causa, se debe, ¿sí?, debido a que se presenta en la edad adulta, se diagnostica erróneamente como diabetes tipo 2, ¿sí? Y estos pacientes inicialmente mejoran con dieta y ejercicio y eventualmente con medicación bioral, ¿sí?,
pero van a necesitar eventualmente insulina. Aquí tienen los criterios diagnósticos del ADA: aparición en la edad adulta, luego de los 35-40 años, presencia de anticuerpos anti-GAD, ¿sí? Antidecarboxilasa de ácido glutámico. No necesitan insulina inicialmente, se parecen más a un tipo 2, pero con el tiempo van a necesitar insulina porque van a ir cayendo los niveles de péptido C. Recuerden que el péptido C es la proteína que está unida a la insulina, por lo que con el péptido C yo puedo saber el nivel de insulina que tiene mi paciente y diferenciar si se trata de insulina endógena del propio paciente o insulina exógena que le estoy dando de afuera, ¿sí? Entonces los pacientes muestran buenas respuestas a los hipoglucemiantes orales, pero posteriormente van a requerir insulina. Entonces, si comparamos el diabético tipo 1, personas jóvenes, no puedo prevenirla, requiere insulina y es autoinmune. El diabetes tipo 2, adulto, ¿sí? Es prevenible en términos de hábito, evitar sobrepeso, sedentarismo y demás, no suele requerir insulina y no tiene características autoinmunes. Y la diabetes LADA o diabetes inmunomediada del adulto, personas de edad media de la vida, 40-50 años, requiere insulina y es de carácter autoinmune. Vamos a ver ahora diabetes gestacional, encargándose de las mujeres que desarrollan diabetes durante el embarazo y no aquellas que ya son diabéticas y cursan un embarazo. Sucede con bastante frecuencia que hay mujeres que no se conocían diabéticas y durante el embarazo se hace diagnóstico de diabetes siendo una diabetes pregestacional. La diabetes gestacional suele desarrollarse entre las 24 y las 28 semanas y el diagnóstico suele hacerse con la prueba de tolerancia a la glucosa oral. A veces no es fácil saber si es una diabética gestacional o una diabética pregestacional y nos valemos por el fondo de ojo para ver si tiene lesiones o para ver si tiene algún trastorno renal. Los criterios de corte son diferentes a los de los pacientes no embarazados, ¿sí? Vamos a medir glucosa en ayunas, ¿sí? Si es mayor a 105, que es el valor que vamos a usar de corte, repetimos. Y si vuelve a dar mayor a 105, es una diabética gestacional. Esto en la semana número 24. Ahora, si es menor a 105 entre la 24 y la 28 semana, ¿sí? Vamos a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa oral. 75 gramos de glucosa en 375 centímetros cúbicos de agua acidulada, ¿sí? Realizamos la prueba. Si da menor a 140, ¿sí? Para los pacientes no embarazados era 200, para las embarazadas es 140, y no tiene factores de riesgo, directamente descartamos diabetes gestacional. Si da mayor a 140 a las 2 horas, tiene diabetes gestacional. O si da menor pero tiene factores de riesgo, vamos a repetir la prueba a las 30 semanas de embarazo. Entonces, a diferencia de la población no embarazada, la diabetes gestacional se hace diagnóstico con glucemia en ayunas mayor a 105 en 2 oportunidades o una prueba de tolerancia a la glucosa oral mayor a 140. Vamos a ver ahora, ya que entendimos definición, diagnóstico y clasificación de diabetes, vamos a ver ahora complicaciones de la diabetes. Las podemos dividir en 2 grandes grupos: complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas, ¿sí? Hipoglucemia, coma hiperosmolar y cetoacidosis diabética, ¿sí? La hipoglucemia habitualmente es un efecto adverso secundario a la medicación y va a tener 2 etapas sintomáticas. Una etapa adrenérgica, ¿sí? Donde voy a tener todo el simpático activado, taquicardia, sudoración, hambre, ¿sí? Y después que pase esa etapa, si la hipoglucemia persiste, voy a tener síntomas de neuroglucopenia, síntomas neurológicos asociados a la hipoglucemia: temblor, obnubilación, eventualmente coma y convulsiones. Entonces, una hipoglucemia leve, palidez, temblor, sudoración, cefalea, hambre, fatiga, irritabilidad. Una hipoglucemia moderada, desorientación, pérdida de coordinación, habla arrastrada, visión borrosa. Hipoglucemia grave,
¿sí? Alteración de la conciencia y convulsiones. Esta situación, la hipoglucemia, es una de las complicaciones agudas más frecuentes. El coma hiperosmolar no cetósico y la cetoacidosis diabética son las otras dos complicaciones que cursan con hiperglucemia. Muchas veces, ¿sí?, la cetoacidosis diabética es la forma de debut de una diabetes tipo 1. El estado hiperosmolar suele verse, ¿sí?, en diabéticos no insulinodependientes. Es raro que se den en un diabético tipo 1. Estos pacientes van a estar severamente deshidratados. El cetoacidótico diabético va a tener aliento cetónico a manzana, va a tener acidemia y respiración de Kussmaul. El hiperosmolar va a estar muy deshidratado, más que el cetoacidótico, hipotenso, pero no tiene acidemia, no tiene respiración de Kussmaul y no tiene aliento cetónico, ¿sí? Y puede estar en shock de la deshidratación tan severa. El coma hiperosmolar no cetósico suele tener valores de glucemia muy superiores a la cetoacidosis diabética. Pero no es el espíritu de esta clase hablar específicamente de estas circunstancias, ¿sí? Las famosas 4P de los diabéticos, poluria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, los vamos a ver en pacientes hiperglucémicos descompensados. En el paciente diabético compensado, esta situación no se ve. Recuerden que la insulina es una hormona, ¿sí?, anabolizante. La falta de insulina me lleva a la pérdida de peso, me lleva a la polifagia. La hiperglucemia genera poliuria osmótica y eso me lleva a la polidipsia. Pero para que estas 4P estén presentes, debo tener hiperglucemia no controlada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los trastornos hiperglucémicos, es decir, complicaciones agudas del diabético? La historia clínica y el examen físico, ¿sí? Ver si tiene náuseas, vómito, dolor abdominal es muy común en la cetoacidosis diabética. Respiración de Kussmaul, aliento cetónico o alteración de la conciencia. Vamos a ver si está poliúrico, polidípsico, si ha perdido peso, si está deshidratado, si cuánto ha perdido de su volemia y si tiene alteraciones neurológicas. Y por supuesto, vamos a buscar causas desencadenantes. Si es un diabético conocido, si ha habido alteración o falta de dosificación en su insulina, si hay infección, circunstancias que en todo diabético conocido hay que descartar cuando se presenta alguna de las complicaciones es infecciones, que son los más frecuentes, infarto agudo de miocardio y embarazo en las mujeres. Esas circunstancias hay que descartar siempre. Y pasamos rápidamente a las complicaciones crónicas del diabético, ¿sí?, que estos se deben a hiperglucemia sostenida y glicosilación de las proteínas con la consiguiente destrucción proteica. Las podemos dividir en macrovasculares y microvasculares, ¿sí?, y van a generar, ¿sí?, hipoperfusión cerebral con ACV, cardíaca con infarto de miocardio, ¿sí?, y trastornos en la circulación de los miembros con úlceras arteriales o venosas, ¿sí? La macroangiopatía. La microangiopatía puede generar trastornos a nivel de la retina con ceguera, trastornos renales con falla renal o síndrome nefrótico y trastornos neurológicos con neuropatía diabética. Esto, el paciente puede tener lesiones microangiopáticas, macroangiopáticas o ambas. Entonces, neuropatía diabética, ¿sí?, es microangiopatía, lesión neuropática, dolor en reposo, parestesias, atrofia muscular, hiporreflexia, ¿sí? Y la neuropatía diabética puede ser sensitiva, con dolor y parestesias, motora, con pérdida de masa muscular y debilidad, o autonómica, con dispepsia, trastornos miccionales, trastornos en la potencia sexual,
gastroparesia diabética, náuseas, vómitos, dispepsias, como les decía. ¿Sí? La neuropatía distal y simétrica es la más frecuente en bota y guante, pero puede presentarse como mononeuropatía, puede presentarse con parálisis de pares craneales, puede presentarse como túnel carpiano o atrapamientos nerviosos. ¿Sí? El paciente va a sentir hormigueos, pinchazos, disestesias, parestesias. La vasculopatía, ¿sí?, o macroangiopatía se va a presentar como claudicación intermitente, necrosis distal, úlceras y alteración de los pulsos. Entonces el paciente con neuropatía diabética distal y simétrica, que es la forma más frecuente de presentarse, ¿sí?, el dolor se instala bruscamente, es más común de noche y a menudo coexiste con alteraciones vasculares, por lo que se mezcla dolor neuropático y dolor vascular por isquemia. ¿Sí? La presentación más frecuente es distal y simétrico en bote y guante. ¿Sí? Dolor a la presión, pérdida de dolor a la presión, pérdida de la sensibilidad vibratoria, presencia de fenómenos negativos como anestesia, analgesia y pérdida de reflejos, y presencia de fenómenos positivos como ardor, dolor, disestesias o parestesias. Tienen un fenómeno que se llama anestesia dolorosa, no siento, pero me duele. ¿Sí? Y la forma más común, como les dije, es la neuropatía distal y simétrica. Síntomas que me va a describir el paciente. Bueno, va a decir, me quema, me duele, a predominio nocturno, tengo crisis lancinantes de dolor como destellos que duran segundos, tengo parestesias y disestesias. ¿Sí? ¿Podemos provocar síntomas en el paciente? Sí, si lo tocamos puede tener hiperalgesia o alodinia, es decir, dolor con estímulos nociceptivos, pero un dolor muy intenso, o dolor con estímulos no nociceptivos, a lo que llamamos alodinia. Entonces la neuropatía diabética puede ser, ¿sí?, sensitiva o motora. Aquí hay atrofia muscular, esto es neuropatía motora, ¿sí?, con pérdida de fuerza y deformidad de articulaciones. El pie diabético puede tener origen neuropático, perdí la sensibilidad a la presión y por lo tanto ahora no siento las lesiones, o puede ser un pie diabético de origen vasculopático con isquemia o mixto, es decir, habrá dolor, impotencia funcional, piel seca, grietas, deformaciones, a lo que llamamos pie de Charcot, úlceras, infecciones y amputación. ¿Sí? La microangiopatía puede presentarse como daño renal y el paciente podrá tener proteinuria, hipertensión arterial, síndrome nefrótico y eventualmente insuficiencia renal. Podrá tener oftalmopatía, ¿sí?, con pérdida de visión por retinopatía diabética. La patología vascular periférica, macroangiopatía, puede presentarse como claudicación intermitente. El paciente tiene isquemia con la utilización de los músculos de los miembros inferiores, por lo que, ¿sí?, tenemos el típico mirador de vidriera, ¿sí?, camina, duele, cesa la marcha, mejora un poco y vuelve a reanudar la marcha. Es importante saber cuánto camina en términos de metros. Mientras menos camine, ¿sí?, hasta desencadenar el dolor, hay más compromiso obstructivo. Si la obstrucción es en la bifurcación de las ilíacas, tendrá impotencia funcional de ambos miembros inferiores, es decir, el síndrome de mirador de vidriera no solo le va a doler un miembro, sino que le va a doler ambos miembros inferiores, y aparte tendrá impotencia sexual. La claudicación intermitente, ¿sí?, está descrita en miembros inferiores, puede darse en miembros superiores, pero es rara. Muy importante saber cuánto metros camina hasta claudicar, y estos pacientes suelen dormir con el miembro inferior colgando hacia el borde de la cama para mejorar la perfusión distal.